Rincón del Maestro. Herramientas pedagógicas en acción. Bienvenidos a este espacio de crecimiento. Es un gusto que nos visites en este podcast educativo que busca brindarle tanto a los maestros en formación como a los que ya ejercen en propiedad nuevas herramientas pedagógicas y de reflexión que permitan enriquecer su proceso formativo. Queremos que puedas utilizar esta plataforma como medio alternativo a los currículos que se ofrecen en la universidad, siendo diversos en temáticas y con un enfoque más personalizado, donde no solo aprendas, sino que también expreses tu punto de vista de la educación, la pedagogía y la didáctica. Es por ello que hoy analizaremos un texto de carácter argumentativo de uno de nuestros oyentes, Miguel Esteban Cadavid Villa, quien se encuentra en sexto semestre de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana del Tecnológico de Antioquia. Aquí abordará una cuestión importante en el ejercicio docente. ¿Cómo debe influir el rol del maestro en la transformación de estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas que se ajusten al contexto colombiano de hoy en la educación formal? Esperemos que disfrutes este podcast y, al final, puedas establecer tus propias conclusiones sobre la forma en cómo este estudiante aborda la temática. Sin dar más espera, comencemos. ¿Cómo debe influir el rol del maestro en la transformación de estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas que se ajusten al contexto colombiano de hoy en la educación formal? El rol del maestro en el siglo XXI ha tenido unos cambios significativos. Aunque la misma Ley General de la Educación define al maestro como orientador en los establecimientos educativos de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde a las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad, Ley 115, 1994, artículo 104, el rol del maestro no funge solo como un transmisor de conocimiento o un simple orientador de procesos, sino que es desde allí que se tiene un punto de partida para la transformación de estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas acordes a la necesidad del contexto educativo colombiano, donde su interdisciplinariedad y su nivel de resiliencia a las situaciones que se presentan en este ayudan a una transformación real, enriqueciendo a su vez su labor, mejorando sus habilidades y perfeccionando sus competencias. Es precisamente estas situaciones las que motivan el planteamiento y análisis de la anterior pregunta, ya que el rol del maestro líder que exige el tercer milenio se articula con las necesidades de formación permanente. Él ha de conservar su imagen social como un agente generador de conocimiento y de cambio, poseedor de una visión creadora que le permita trascender la rutinariedad, la costumbre mecánica del trabajo diario y la repetitividad que conduce al estancamiento. Remolina de Cleves, Velázquez y Calle, 2004. Y estas dinámicas son las que impactan notablemente las metodologías y didácticas en el aula de clase y propenden por un cambio eficaz y eficiente en nuestro sistema educativo colombiano. Pero la construcción del rol del maestro y la interiorización de su papel cohesionador en los procesos de transformación no deben darse solamente desde el ejercicio en propiedad de su labor. La formación inicial de maestros y las prácticas tempranas, tanto de observación como de intervención, ayudan a ampliar mucho más el espectro de las necesidades del sistema educativo. Si bien desde la formación inicial se manifiesta que ésta no estaría respondiendo a los requerimientos de una enseñanza activa, orientada al aprendizaje personal comprensivo por parte de los estudiantes de pedagogía, en la necesidad de desarrollar adecuadamente habilidades necesarias para ejercer efectivamente la docencia al egresar de sus instituciones formadoras, Prieto Parra, 2004, la adquisición de la experiencia que otorga la interacción con el maestro cooperador puede zanjar esta brecha, analizando profundamente las prácticas pedagógicas que se tienen en el aula de clase, permitiendo comprender mucho mejor la necesidad imperante de cambio. Si bien la transformación no debe darse por darse, la aplicación de nuevas metodologías y didácticas ayudarán a una mejor aplicación de la normatividad de la Ley General de Educación,
en cuanto se refiere a que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. Ley 115, 1994, artículo 5. Por eso, el rol del maestro no ha de limitarse a ser un simple profesional de la educación, un académico encasillado y enclaustrado en la torre del saber, ajeno a conocimientos culturales, políticos, sociales y económicos de su contexto, sino un formador auténtico, un trabajador de la cultura y por ende defensor de la vida. Remolina de Cleves, Velázquez y Calle, 2004. Por eso, es importante forjar un pensamiento crítico, reflexivo y constructivo en torno a la pregunta sobre la importancia del rol del maestro en la transformación de estrategias pedagógicas, didácticas y metodológicas en el contexto educativo colombiano, a partir de una observación de campo realizada en el contexto real donde tienen lugar los hechos. Fuentes Camacho, 2011. Y una intervención a las dinámicas en el aula de clase, las cuales deben darse de forma permanente en su labor. ¿Qué mejor escenario para forjar un rol cohesionador entre la transformación del contexto educativo que la escuela y las condiciones que el sistema de educación en Colombia brinda, donde, en su mayoría, las estrategias pedagógicas se basan en una educación meramente tradicional, con una sobrepoblación estudiantil y con pocos materiales de trabajo, relegando muchas veces el proceso investigativo y colaborativo, así como la aplicación de nuevas estrategias metodológicas del maestro al papel? Sin embargo, este mismo contexto debe motivar al maestro a desarrollar hábitos y estrategias de investigación en la acción que permitan una construcción compartida y colaborativa del conocimiento. Fuentes Camacho, 2011. Con sus pares y con su labor, buscando entonces adaptar las teorías y modelos pedagógicos al sistema educativo según sean sus necesidades, y no el sistema educativo a estos. Y es que el rol del maestro en Colombia del siglo XXI, en su conjunto con el contexto, debe responder satisfactoriamente a las necesidades de una transformación constante y permanente que ayuden a tener una visión más moderna de la educación en el país, sin caer en los eufemismos de términos como educación tradicional, escuela nueva, entre otros, que subyacen en sus discursos. La transparencia en su proceso crítico, reflexivo y colaborativo de su rol debe buscar que el sistema educativo tenga un verdadero cambio, pero acorde a las necesidades reales. No se trata entonces de estigmatizar la forma en cómo se viene educando en Colombia, sino entender que las dinámicas propias a nivel local, regional y nacional, así como las situaciones coyunturales, la educación virtual en tiempos de pandemia, por ejemplo, llevan a reinventarse tanto a nivel profesional como personal, ayudando a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, por más dificultades que se tengan, ya que el rol del maestro, en pocas palabras, implica transformar inicialmente desde el aula de clase como primera línea de lucha los sistemas pedagógicos, metodológicos y didácticos. Estamos frente a un Estado que, desde la normativa, es romántico en el papel, pero que desde la práctica se presenta un abandono al maestro, pero es su rol que desde la observación, la reflexión, la intervención e interacción con otros maestros, estudiantes y el mismo contexto, deben motivar a emplear estrategias donde el abandono que se pueda llegar a sentir se minimice y se logre brindar una educación con calidad, transparencia, funcionalidad y eficacia que poco a poco permitan ir transformando el mismo contexto donde el maestro se encuentre y, por consecuente, su experiencia en el aula de clase. La pregunta orientadora, entonces, debe motivarnos a pensar no solo qué rol vamos a desempeñar como maestros al interior del sistema educativo colombiano, sino qué acciones vamos a emprender para que este rol sea un elemento cohesionador entre el contexto que se vive, las necesidades que se tienen y la implementación de estrategias pedagógicas, didácticas y metodológicas acordes a dichas necesidades. La construcción de ese rol, fundamentada desde la investigación, tanto en la formación inicial de maestros como en el ejercicio en propiedad, debe ser constante, permanente y transparente, que ayude a una transformación eficaz de la educación en Colombia, permitiendo que, desde las aulas de clase, se inicie el cambio que tanto necesita nuestro sistema educativo. Esperamos hayas disfrutado este texto y que te invite a la reflexión. Recuerda que puedes comentar tus opiniones en esta plataforma y proponernos el siguiente tema. Estaremos felices de recibir tus propuestas. Hasta la próxima. Rincón del Maestro, herramientas pedagógicas en acción.